Bienvenidos una vez más al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un concepto muy importante en términos de la acción, la práctica, la autoobservación y el sistema en el que interpretamos la realidad sujeto-objeto y las acciones concretas y prácticas en la vida diaria. Para esto vamos a tomar el ejemplo de conceptos muy bien definidos por parte de Castaneda, que llamamos impecabilidad, por parte del cuarto camino de Gurdjieff, lo llama los super esfuerzos, y en términos de la luz del Advaita, o sea, de la no dualidad, de la filosofía que trabajamos en este canal, vamos a tomarlo desde el concepto de vacío inteligente, que es la cualidad perfeccionada del Vijnana Maya Koya, o sea, de el intelecto o la inteligencia trabajada al máximo de su potencial de esa herramienta, o sea, el desarrollo máximo de esa herramienta, que se va a terminar definiendo como vacío inteligente. Bien, cuando Castaneda habla de impecabilidad, habla de las acciones mundanas que emprendemos deben tener un sentido de desapego, de pérdida de la importancia personal total. Y esa pérdida de la importancia personal total implica la impecabilidad. ¿Por qué una acción puede ser impecable? Porque no está el yo, no está el ego, no está la historia emocional, no está el cuerpo emocional, ni el pensamiento, ni toda la carga, el lastre de la personalidad del yo fenomenológico. Por lo tanto, la acción se vuelve impecable. Impecable, ¿por qué? Porque la acción responde a la realidad sin los filtros, sin el lastre, sin las cargas que mencionamos recién de la personalidad. Como en el caso de Castaneda, igual que el cuarto camino, son caminos progresivos que trabajan sobre el individuo, se focalizan en la acción en sí misma, o sea, en lograr una acción impecable, para después luego esa acción impecable impacte sobre el ego, que debe ser sometido por vía de la acción. Mientras tenga un mínimo pensamiento de resquemor, de duda, de inseguridad, de autocompasión, de importancia personal, la acción no va a ser impecable, porque hay ruido, hay interferencia. Lo mismo pasa con el cuarto camino. Los superesfuerzos no son otra cosa que la impecabilidad de la acción, o sea, generar esfuerzos que estén más allá de mis posibilidades, y cuando digo mis posibilidades, estoy hablando del sistema de egocéntrico, el pensamiento, la emocionabilidad, las limitaciones de la personalidad y de lo que creemos que podemos lograr dentro de la estructura cognitiva que llamamos yo. Entonces, el superesfuerzo, igual que en el caso de Castaneda, desafía el ego, desafía toda la estructura cognitiva, nos lleva a otro estado de conciencia, porque rompemos el molde del yo. Entonces, tanto la impecabilidad de Castaneda como el superesfuerzo del cuarto camino apuntan a lo mismo: romper el molde cognitivo del yo mediante el esfuerzo.
Y como estos caminos son escalonados y buscan ir subiendo la vibración, conociendo nuevas realidades, experimentando nuevos poderes Osiris, etcétera, etcétera, tiene un foco completamente diferente al que se trabaja en una filosofía no dual como el Advaita. Para el Advaita es buenísimo comprender esto, comprender que por un super esfuerzo o por una acción impecable, que es lo mismo, puedo lograr romper los moldes de lo que yo creía posible y por lo tanto trascender ciertas capas limitantes de yo. Ahora, el Advaita dice, no hace falta enfocarse en la acción, sino que es necesario enfocarse en la comprensión de todo el proceso, de por qué necesito un super esfuerzo para romper el molde cognitivo que me limita. Si yo comprendo todo el proceso, el super esfuerzo o la acción impecable va a ser el resultado natural de mi comprensión. Ese es el enfoque Advaita, y no al revés. Para Advaita, todo se origina en la comprensión y la comprensión en sí misma da los resultados. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, bajo el concepto de el Koya, Vijnana, Maya Koya o capa de inteligencia o capa intelectual, tiene la capacidad de pulirse mediante la comprensión, el entendimiento, la autoobservación, el discernimiento y demás, y poder perfeccionar ese instrumento, hasta el punto de llevarlo al nivel de lo que llamamos vacío inteligente. ¿Qué es el vacío inteligente para el Advaita? Es comprender que realmente el yo que quiere esforzarse en hacer una acción impecable o un superesfuerzo realmente no existe, no está separado de la realidad. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacer un superesfuerzo ni una acción impecable porque ya todo es impecable. Lo que no estamos enterados. Y como todo es impecable y ya trabaja por sí solo, la comprensión profunda de esto genera que naturalmente se descarta de la ecuación en la experiencia directa, en la experiencia de autoconocimiento, las limitaciones de las capas inferiores. La comprensión profunda hace que yo pueda suspender conscientemente, no forzado por una acción, conscientemente, el cuerpo, el prana, el cuerpo emocional, el pensamiento, inclusive el intelecto, para poder experimentar y accionar en forma pura. Y esto pasa naturalmente, no se puede forzar. Es producto de la comprensión. Recordemos que la comprensión de fondo del Advaita hace que yo me pueda volver eso que comprendo. Y volverme eso que comprendo es trascender todo lo que ya comprendí. Por lo tanto, no necesito después esforzarme mediante la voluntad en generar un superesfuerzo. El esfuerzo naturalmente se da por la misma inercia de los 5 elementos, los 3 gunas y la misma conciencia. En términos prácticos, ¿qué sería la superinteligencia aplicada al Vijnana Maya Koya? Sería, yo tengo que hacer una acción, por ejemplo, tengo que limpiar una casa, y vienen personas, me entorpecen, me llaman para hacer otra cosa, me enojo, me peleo con alguien, quiero limpiar y lo hago mal. Al descartar de la ecuación al yo y quitarnos todas las cargas condicionantes, la queja, el mal humor, el enojo, el pensar en otra cosa, todo eso lo quito y se genera naturalmente una acción al 100%. ¿Por qué? En la comprensión profunda del vacío inteligente no existe un ente estable, ¿no? Como pensamiento, emoción, cuerpo, idea, forma, edad, configuración, género, etcétera. No existe. Y lo único que existe es la acción pura. Si yo estoy barriendo, solo veo que barro, ¿no?
y todo lo demás lo pauso, lo suspendo. Y solo existe el barrer. Y cuando me reabsorbo, o me absorbo, mejor dicho, en esa experiencia al 100%, el núcleo que está todo el tiempo fijo, ¿no? En los ojos, en una parte de la mente, en las manos, en las emociones, en el pensamiento, que estoy todo el tiempo en laberintos retorcidos de mi mente y no me permiten actuar en forma impecable en la realidad, todo eso se pausa. Entonces, al pausarse, naturalmente hago el trabajo impecablemente, porque no hay distorsión. Me doy cuenta que todo eso que me aparecía como emoción, pensamiento, enojo, esto no lo quiero hacer, o esto lo quiero hacer, o mejor lo tendría que hacer otra persona, todo eso desaparece. Solo queda el barrer. Y no hay yo que barre, no hay emoción, no hay pensamiento, no hay cuerpo, nada. Solo es como si yo mirara desde lejos como alguien está barriendo, en forma neutral. La conciencia neutral, observador neutral. Esa es la experiencia de vacío inteligente que naturalmente genera el superesfuerzo o naturalmente genera la impecabilidad. El camino al revés que propone el cuarto camino y la enseñanza de Castaneda termina generando a la larga, a menos que yo comprenda esto, termina generando a la larga mayor conflicto, porque yo genero un superesfuerzo o una impecabilidad en la acción temporal, pero por esfuerzo, por voluntad, porque me lo están exigiendo, ¿no? O me lo estoy exigiendo yo mismo. Entonces quizá logro ese foco en una acción, que es barrer, pero me estoy esforzando, no viene de mi comprensión profunda, que realmente yo no existo como una entidad separada, limitada y demás. Yo no comprendo que la conciencia es no dual y que todo simplemente funciona, sino que simplemente digo, yo soy esto, voy a luchar contra esto que soy, temporalmente lo desconecto, focalizándome el 100% en la acción, porque alguien además dentro de estas escuelas en general son grupos, un líder o maestro que te va a forzar a que lo hagas, entonces mediante ese esfuerzo puedes tener algún vislumbre de experiencia sin yo, ¿no? Pues conocemos como samadhi, la experiencia sin yo es samadhi. Entonces, luego termina generando ese efecto es temporal porque no hay comprensión de fondo. Entonces voy a necesitar siempre que alguien me esté forzando para lograr tener esa experiencia. Pasa lo mismo con la meditación en el Hatha Yoga, etcétera, etcétera. Porque no hay comprensión de fondo. Es como si forzara la realidad, crear una experiencia por la voluntad, pero la voluntad es finita, termina, es una parábola, se cae el esfuerzo, se acaba la experiencia y vuelvo a mi yo, que no lo comprendí, y vuelvo más enojado, más irritado y demás. Por eso este tipo de escuelas basadas en la voluntad y en la individualidad y en el esfuerzo personal volitivo, las personas terminan abandonando, en general desanimadas, desencantadas, porque dicen, sí, algo logré, pero ese logro fue limitado mientras hice el esfuerzo y después se acabó. ¿Por qué? Porque no hay comprensión de fondo. Lo que hay es experiencia de forma. La experiencia de forma es mantenida con el esfuerzo y el esfuerzo es limitado, entonces quedo atrapado en una trampa. Por lo cual, estas escuelas o caminos son útiles a lo primero, cuando yo no tengo idea de lo que es la espiritualidad, lo que es el autoconocimiento, lo que son las prácticas, los sadhanas y demás, y determinadas experiencias me guían en que hay algo más de lo material. Hasta ahí puedo ir. Luego tengo que crear mi propia comprensión para darme cuenta que todo esto es una trampa de mi propia mente. Entonces, para terminar este video, la comprensión profunda de mi propia naturaleza, de quién soy yo mismo, como vacío inteligente, que en último término, el término lo vamos a llamar el Atman, que radica en la sexta dimensión. Al reconocer esa propia naturaleza que es inamovible, que no se mueve, que es fija, constante, eterna y demás, toda acción que pase o que no pase, que me fuerce
o que no me esfuerce, no importa, porque la realidad es perfecta por sí misma, es impecable por sí misma, y los superesfuerzos se realizan por sí mismos. No hay que poner la voluntad. Todo sucede. No hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer como individuo para mejorar, empeorar o mantener igual cierta realidad. Porque yo comprendo realmente que no estoy en la tercera dimensión, en un tiempo-espacio, recorriendo un espacio finito en un cuerpo y mente minúsculo en un universo gigante, sino que yo comprendo que mi propia esencia, mi propia naturaleza, es la misma perfección de la conciencia, llamada Atman, el ser eterno. Y desde ese centro, desde ese núcleo, no tengo nada que hacer ni nada que dejar de hacer. Y eso en sí mismo es el superesfuerzo, es la impecabilidad y es mi propia naturaleza eterna. Muchas gracias.